Entonces empezamos acá con el curso. Voy a compartirles acá unas diapositivas. Y hoy ya no vamos a ver lo que es dibujo, sino que vamos a ver parte de música, que serían paisajes sonoros. Entonces, en paisajes sonoros, dice que dentro de la percepción sensorial, la auditiva es la que interviene en la capacitación de los denominados paisajes sonoros, que son como la voz de una sociedad, un paisaje o un medio ambiente, y que podríamos definir como el conjunto de sonidos del medio percibidos por el oído humano. Todo suena en nosotros y a nuestro alrededor. Los paisajes sonoros pueden ser también los cantos de las aves o un sonido que sea natural, como el viento o la lluvia. En los paisajes sonoros nosotros podemos encontrar tipos de sonidos que sean naturales y aparte vamos a tener también los que son sonidos artificiales. Entonces, cuando nosotros escuchamos algún tipo de sonido, puede ser eh, bonito poder escucharlo o a la vez puede ser así feo, como por ejemplo el ruido de un camión y un sonido bonito puede ser el canto de las aves. Entonces, estos serían los paisajes sonoros. Y los paisajes sonoros los podemos encontrar en un medio ambiente, los podemos encontrar también en, digamos, en la calle, ¿verdad? Ahorita en la mañana cuando uno se despierta o uno se levanta, escucha lo que es el canto de las aves. O por las noches también, uno puede escuchar el canto de los grillos. Entonces, esto sería el paisaje sonoros, los paisajes naturales, todo lo que va a estar a nuestro alrededor van a ser este tipo de sonidos, pero que nosotros vamos a percibir y van a ser los sonidos muy agradables también. En los paisajes sonoros nosotros podemos encontrar acá que van a acompañar a un determinado paisaje y tienen su propia identidad y son inseparables también de esa circunstancia, ese lugar y ese momento, configurando un paisaje sonoro tan real, aunque diferente del paisaje visual, aunque tan habituados estemos desde que los pintores holandeses empezaron a pintar el medio que veían y el denominado paisaje. De acá tenemos varios ejemplos también de los paisajes sonoros. Digamos, nosotros podemos ir a conocer algún lugar acerca de nuestro medio ambiente, pero nos vamos a encontrar con sonidos naturales. Y estos sonidos naturales pueden ser de cualquier tipo de animalito. Si usted se va a una parte donde hay algún tipo de agua, como mar, río, estanque, entonces vamos a encontrar acá también varios elementos y vamos a encontrar ese ruido del agua también que a la hora de poder escucharlo, vamos a escuchar ahí las correntadas de agua o también el movimiento de los mares. Entonces, estos movimientos nosotros los vamos a escuchar agradablemente. Y si empieza a llover, podríamos escuchar también lo que es el sonido de la lluvia, las gotas cuando empiezan a caer. Y ya pues podríamos escuchar ya cuando llueve bien fuerte. Podemos escuchar ahí el sonido del agua cuando cae, que va a ser también algo agradable. Y a veces estos sonidos que son naturales, ya sea de los animales o de nuestro medio ambiente que nos rodea, nos puede relajar, así como el canto de las aves. Acá pues nos aparece un venado, una rana, el viento también y un águila o un halcón. Entonces estos sonidos
van a ser muy agradables porque los vamos a encontrar en nuestro medio que nos rodea. Y de la misma forma, la voz que usted tiene, ¿verdad? Puede ser un sonido agradable también hacia las otras personas, porque quizás usted tiene una voz finita. Entonces esa voz finita puede causarle a las demás personas una sensación de paz y de calma también. Cuando usted canta, ese sonido que usted realiza para las demás personas puede ser un sonido agradable. Hay algunas personas que, digamos, no cantan bien, ¿verdad? Pero no se escucha así, uno al menos no lo escucha bien. Entonces podría ser quizás algún tipo de los sonidos desagradables, pero hay personas que cantan así bonito que quizás hasta lo volvemos a reproducir nuevamente, ¿verdad? Para poder escuchar ese tipo de voz o lo que va diciendo también la letra de la canción. En tipo de los paisajes sonoros, también podemos encontrar que el paisaje sonoro viene determinado por el medio, ya sea rural o urbano, y por la hora del día, ya sea mañana, tarde o noche, y por la situación del observador, que puede ser tumbado, sentado, al borde de un acantilado, etc. Si escuchamos, por ejemplo, agua que gotea, chillidos de murciélago y ecos de nuestras voces, inmediatamente estaremos evocando el paisaje sonoro de una cueva terrestre por la noche, mientras que el sonido de una sirena de ambulancia, los ruidos del tráfico, el frenazo de los autobuses en las paradas, la maquinaria de las obras, nos transportan a cualquier ciudad actual en el frenesí de la mañana o de la tarde. La sonoridad ambiente también, antropogénica, nos envuelve por completo en la actualidad, creando una segunda naturaleza en relación con el medio salvaje y sin cultivar. Entonces, estos paisajes sonoros los podemos encontrar ya sea en un área urbana, un área rural, pero no importando si es de día, de, de tarde o de noche, ¿verdad? Porque a cada rato vamos a escuchar algún tipo de sonido, ya sea natural o artificial. Por ejemplo, si usted tiene allá su mascota, ya sea un gato, un perro, alguna perica quizás, cuando empieza quizás a maullar, a ladrar o a cantar, uno, digamos, ya conoce la voz de su animalito, pero porque este tipo de sonido nosotros ya lo tenemos como que grabado en nuestra mente. Por las noches quizás podemos escuchar cantar algún tipo de animalito también, ¿verdad? Entonces, acá vamos a estar escuchando a cada rato cualquier tipo de sonido. Aquí en esta imagen tenemos varios tipos de sonidos también, ya sean artificiales o naturales, como cuando uno escucha música hacia alto volumen. Entonces esas bocinas están generando un alto voltaje de volumen también, ¿verdad? Cuando uno canta también, puede ser que uno escuche de una forma agradable a la persona cantar o también, por ejemplo, cuando pasan ahí anunciando algo, ¿verdad? Que venden frutas o que se van a llevar cualquier electrodoméstico que ya no funciona, al igual como las bocinas de un carro.
pero podemos tener los sonidos ya sea de un trueno o de un relámpago, el ruido de los árboles cuando hay demasiado viento, o quizás aquí podemos ver gotas también. Em, Estos van a ser sonidos agradables y desagradables. Ahí recuerden de ir copiando cada uno de los elementos, por favor. Aquí tenemos lo que son fenómenos acústicos, propagación del sonido, tecnologías del audio relativas al tema. Entonces, de acá nosotros podemos ver ejemplos de que quizás los sonidos no se pueden ver, pero sí se pueden escuchar. Por ejemplo, ustedes ahorita me están escuchando. Entonces, ustedes están, digamos, poniendo atención a lo que yo voy diciendo, pero nosotros, si oímos, va a ser un punto aparte, ¿verdad? Y si escuchamos, va a ser otro punto. ¿Por qué? Porque oír es ahorita solo, bueno, ahí lo voy a hacer, pero ya al ratito a uno ya se le olvidó. Pero si nosotros escuchamos, vamos a poner atención y lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a realizar la actividad que nos están diciendo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque quizás supimos escuchar bien y no solo lo oímos nada más, ahí se quedó en el olvido, ¿no? Sino que nosotros lo estamos escuchando bien. Y acá, por ejemplo, dice, ¿alguna vez te has preguntado cómo se propaga el sonido? Recuerden que los sonidos, ya sea de cualquier material, de cualquier objeto, de cualquier elemento también, cualquier animalito, persona, entonces va a propagar siempre un tipo de sonido. Y acá pues el sonido dice que se propaga por el aire en forma de ondas elásticas que proporcionan oscilaciones de presión en el aire. Cuando uno habla, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando acá, mi voz quizás se está expandiendo aquí en el ambiente en donde yo me encuentro. Pero si yo me pusiera un vaso, por ejemplo, de Duropor y yo toco el vaso en la parte de abajo, voy a sentir cómo las ondas de mi voz se van a propagar dentro del mismo. ¿Por qué? Porque va a estar, digamos, en un ambiente cerrado. Entonces, este ambiente cerrado va a permitir que yo sienta las vibraciones de mi voz. Otra forma en la que yo puedo sentir quizás las vibraciones de mi voz, al igual que ustedes, es, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, me toco lo que es la garganta. En la garganta, recuerden que ahí también van a estar los elementos principales eh, que van a tocar lo que son, por ejemplo, cuando ustedes hablan, a veces uno quizás no se siente exactamente las cuerdas vocales, pero me van a generar lo que es mi sonido propio. Si usted va a hablar, le va a generar su sonido propio. Entonces, uno mismo también puede sentirse a la hora de hablar cómo va a ir generándose la forma vibratoria dentro de uno mismo. Cada vez que uno va a hablar, uno está generando o va a generar lo que son esas ondas sonoras. Entonces, estas ondas sonoras van a oscilar o se van a propiciar dentro de un mismo ambiente. Estas oscilaciones van a ser captadas por los oídos. De igual, ahorita que yo estoy hablando, me estoy escuchando a mí mismo. Entonces, a su vez, van a transmitir información hacia el cerebro, momento en el cual se es consciente del sonido que se está escuchando. Y ahorita pues puedo escuchar mi voz y puedo escuchar todo lo que yo estoy diciendo, pero mi mente, o sea, mi cerebro ya sabe lo que yo voy a decir. Lo único que yo lo voy a transmitir y lo va a escuchar, o sea, lo voy a escuchar nuevamente, pero ya diciéndolo ya en voz alta.
digámoslo así. Entonces, cada vez que ustedes escuchen a cualquier persona, ya sea cantando o hablando, la persona va a ir generando em, sus ondas elásticas, pero cuando usted va a hablar, usted también lo va a ir generando. Acá en la parte izquierda tenemos una gráfica también. Dice que la gran longitud de onda va a bajar con frecuencia. Y aquí dice que una pequeña longitud de onda alta con frecuencia. El efecto Doppler para una fuente de sonido en movimiento. Aquí vamos a ver que es un efecto Doppler, pero si usted va a gritar así muy fuertemente, el sonido se va a propagar y se va a extender mucho más. Y si usted habla bajito, pues obviamente el sonido se va a quedar en ese mismo ambiente, no va a salir de ese lugar, pero quizás algunas personas lo lleguen a escuchar y algunas no. Hay algunas personas que también tienen voz así muy fuerte o muy alta, ¿verdad? Pero hay personas que hablan así bajito y cuando uno le dice, hable un poquito más fuerte, casi se escucha igual, ¿verdad? Pero porque sería el nivel de voz que una persona llegara a tener. Y de igual pasa aquí con el efecto Doppler en la parte donde está como que la ambulancia. Aquí tenemos a una señora, a un señor y en medio tenemos lo que es la ambulancia. Acá, por ejemplo, si va haciendo la ambulancia o la sirena, algún tipo de ruido así muy fuerte, se va a escuchar más la sirena de la ambulancia que la de la otra persona. Entonces aquí el efecto Doppler dice que este efecto se da cuando el emisor y el observador están en movimiento relativo respecto al medio. Dicho de otra manera, el efecto Doppler se da al receptor y el emisor y se van acercando o alejando entre ellos. Esta cercanía o lejanía entre ambos hace posible que las ondas sonoras se propaguen de una manera distinta y no lleguen igualmente a su receptor. Y acá es como que estuviéramos jugando teléfono descompuesto. Usted le dice una cosa a una persona y se lo van diciendo así sucesivamente hasta que se pierde el mensaje real. Se va a ir perdiendo el mensaje real porque quizás la persona ya no logró escuchar bien el mensaje. Entonces, esto sería de que se pierde totalmente el mensaje, pero quizás le llegó alguna otra palabra que sí era correctamente. Para que las ondas sonoras se propaguen correctamente, estas deberían reflejarse totalmente cuando se encuentren con una pared, ya que así no se perderían matices. Para que ello ocurra, la pared debería ser totalmente rígida. Todo ello es que se conoce como reflexión de las ondas sonoras. Y acá, pues, si usted va a compartir alguna información, pero para que no se pierda, dice que es hablar mejor, digamos, frente de una pared, pero que no tenga, por ejemplo, que tenga ahí todos sus acabados, que tenga ahí el cernido, ¿verdad? Para que este cernido pueda detener la información y no se pueda perder lo que es la información. Yo ahorita, por ejemplo, en el ambiente donde yo estoy, em, tengo el dispositivo enfrente mía, pero atrás cabal está la pared. Si mucho, tengo unos, ¿qué? 70 o 60 centímetros de distancia de la pared. Entonces esto me permite también que la voz no se pierda y que quizás ahorita el, el dispositivo, digamos así, que está grabando la clase, pueda generar bien el sonido. Porque al menos yo puedo ver acá que cuando yo hablo, digamos, se encuentran un montón de puntitos rojos.
pero cuando dejo de hablar, estos puntitos rojos se detienen también. Entonces acá las ondas del efecto Doppler eh, van a hacer a que se reciba bien el mensaje de la otra persona. Y aquí también podemos visualizar el cuidado del oído y salud auditiva. Acá podemos nosotros tener en el ejemplo la propagación del sonido en el aire, que van a ser variaciones en la presión del aire y forma de onda correspondiente. Usted va a escuchar algún otro sonido cualquiera, pero acá, por ejemplo, va como que a viajar muy rápidamente hacia el oído de nosotros, que se va a convertir en una longitud de onda. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, si estuviéramos en el colegio todos, ¿verdad? Y si yo les hablo desde la parte de enfrente y ustedes están en la parte de atrás, quizás algunos van a lograr escucharme y algunos no. ¿Por qué? Porque como es un ambiente muy grande, la longitud de onda puede irse extendiendo también. Entonces, acá podemos nosotros tener eh, cualquier tipo de sonido. Por ejemplo, ahorita en la calle, ahí hay cualquier tipo de sonido. Pueden haber sonidos naturales, sonidos artificiales. En los sonidos naturales van a ser el canto de las aves, pero en el sonido artificial quizás ahorita pase una moto, ¿verdad? Y son unos sonidos de que son muy fuertes. Y si pasara ahorita un camión, o sea, se escucha muy feo. Entonces, estos sonidos que vienen en el aire, a nosotros nos van a generar eh, una onda de longitud, pero van a ser aquellos sonidos que nosotros podemos escuchar muy cercanos o muy lejanos también. Y acá en la notación analógica nosotros nos podemos dar cuenta también que se suele decir que la escritura es uno de los grandes inventos de la humanidad, un invento trascendental, sin duda, que se ha influido de manera definitiva en la evolución del ser humano. En el terreno de la música, la notación musical juega un papel muy similar al de la escritura y ha servido o sirve también para hacer evolucionar el lenguaje de la música y permite que se que se conserven, perdón, las obras de los compositores a lo largo del tiempo. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es una mano y esta mano nos va a ir representando lo que son las notas musicales. Las notas musicales nosotros las podemos conocer como do, re, mi, fa, sol, la, si. Tenemos octavas también, que son las notas, pero algunas personas que tocan algún instrumento como el teclado van a conocer las notas musicales con otras letras, como A, B, C, D, E, F, G, creo que llega hasta H. Entonces, estas notas, según nuestros dedos, em, ya tendrían que saber el concepto. Por ejemplo, si alguno de ustedes tocara lo que es algún instrumento musical, eh, usted ya va a saber en qué dedo va una de las notas musicales. Usted no lo puede tocar ahí con cualquier dedo que usted quiere. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden y todo tiene un buen procedimiento también. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos muestra la mano es de que también los compositores que estuvieron en la edad antigua, como por ejemplo Mozart, em, Beethoven,
que son, digamos, los compositores más reconocidos en la época antigua, ellos quizás dieron algún tipo de, de notas a conocer, como por ejemplo Beethoven dice que él tocaba lo que era el piano, pero cuando él lo tocaba, dice que el papá le enseñaba desde pequeño y a veces él no quería seguir las mismas notas que su papá le enseñaba. Recuerden que Beethoven era sordo, entonces, como él era sordo, él no podía interpretar el sonido que el papá tocaba también. Pero como más adelante, él únicamente a través del mismo, era como que él vivía en su propio mundo y en su mente escuchaba tipos de sonidos. Él era sordo, pero únicamente los podía escuchar en su mente. No los escuchaba así como cuando nosotros escuchamos a alguien más. Entonces, según la vida de él, dice que si él no tocaba muy bien las notas que eran, que el papá le enseñaba a él, entonces el papá lo encerraba en un calabozo o en el sótano, pero por no querer también hacer lo que el papá le enseñaba. Él, sin mucho, 3, 4 años, le empezaron a enseñar lo que era el instrumento del piano, porque el abuelo quizás no llegó a ser tan famoso como él. Entonces a él vinieron y siendo uno de los hijos también, eh, entonces le enseñaron, pero a veces él tocaba notas que no, que nada que ver con lo que le enseñaban. Entonces, él ya tiempo después, como por ejemplo unos 5 años, 6 años, él ya daba, ya digamos, algún tipo de concierto musical, pero imagínense, ese tipo de concierto musical, él se lo daba lo que era a los gobernantes. Y a los gobernantes en esa época, pues, eran muy afanosos a ese tipo de melodías. Él llegó, digamos, fue creciendo en el ámbito de música, pero porque también le enseñaron más. Y en ese ámbito de música también fue un organicista en el cual fue evolucionando muchísimo mejor con lo que fue la música también. Entonces, este sería uno de los compositores que estudió algún tipo de instrumento también, pero ya sus manos ya estaban bien rígidas al conocimiento de cada una de las teclas. Y él ya tenía el concepto también de lo que iba a jugar en cada una de sus composiciones también. Él mismo realizaba sus composiciones, pero para la gente era muy agradable poder escuchar sus melodías. El sistema de notación más utilizado actualmente es el sistema gráfico occidental, que representa sobre un pentagrama una serie de signos. El elemento básico de cualquier sistema de notación musical es la nota, que representa un único sonido y sus características básicas, que sería una duración y una altura. En la notación de los primeros monasterios medievales, no imponiéndose hasta el siglo XI, la nomenclatura C, D, E, F, G, A, B, que era do, re, mi, fa, sol, la, si, que aún persiste en lo que al nombre de los sonidos se refiere. Es como les decía anteriormente. Cada una de las notas musicales también está interpretado con diferentes letras, pero esto se vino a imponer en el siglo XI. Acá, por ejemplo, em, hay algún tipo de instrumento, pero en este tipo de instrumento están marcadas lo que son las notas musicales. Y también hay una frase que dice, mientras vivas, sea alegre, no dejes que nada te perturbe. La vida es demasiado corta y el tiempo no perdona. Que quizás fue alguna de las frases de algunos
o tipos de melodías también que se pudieron dar en ese momento. Y acá podemos observar pues que al principio, cuando empezó lo que es la música, quizás las notas musicales no eran así como nosotros las podemos observar acá, sino que ellos empezaron con un tipo como que de jeroglíficos, algunos dibujos. Entonces de acá ellos o estos pues ya los fueron como que arreglando conforme a la evolución de la música, los fueron arreglando y más adelante les pusieron ya otros signos, ¿verdad? Como actualmente los conocemos ahora. Entonces aquí en el área de música, de igual como yo le decía anteriormente, si usted sabe tocar algún tipo de instrumento, entonces se le va a hacer más fácil tener el concepto de, de música, ¿verdad? Y usted también va a ayudarse, ya sea con las notas altas, con las notas bajas, pero siempre y cuando a ustedes quizás les guste llevar algún concepto de música. También, digamos, en el pentagrama siempre vamos a encontrar lo que es la clave sol. Vamos a encontrar la clave sol y recuerde que la palabra pentagrama se originó también porque lleva lo que son 5 líneas. Y estas 5 líneas pues han servido para toda la vida, ¿verdad? Poder realizar o poder colocar ahí también las notas musicales conforme uno vaya a interpretar lo que es el tipo de música o el tipo de melodía también con algún tipo de instrumento. Si usted toca guitarra, en la guitarra van a ser diferentes las notas que quizás en flauta, ¿verdad? Allá no van a ser las mismas. Si usted va a tocar una trompeta, quizás ahí sí van a ser las mismas que en el área de la flauta. Quizás ahí van a ser las mismas, pero de lo contrario, siempre van a hacer notas muy diferentes porque como es un tipo de instrumento diferente. Entonces aquí en el área de música vamos a tener diferentes signos musicales.